Entre 1976 y 1983, un capítulo oscuro y aterrador se desarrolló en el corazón de Alemania. En la bulliciosa metrópolis de Frankfurt, una serie de crímenes atroces llegaron a ser conocidos como los Kanalmorde o los asesinatos de la alcantarilla. Este nombre, escalofriante y sugerente, apunta al siniestro método que un depredador usó para deshacerse de sus víctimas. En lo profundo de la laberíntica red de alcantarillas y plantas de tratamiento de agua que corren bajo la ciudad, un asesino encontró el escondite perfecto para sus oscuros secretos. Este mundo subterráneo, usualmente invisible y olvidado, se convirtió en el lugar de descanso final para varias vidas jóvenes, convirtiendo un símbolo de infraestructura moderna en una tumba de concreto y agua corriente. La ciudad de arriba continuó su ritmo diario, ajena al horror que acechaba justo debajo de sus calles. El modus operandi del asesino era tan brutal como calculado. Cada víctima, niños y adolescentes, fue sometida a un ritual aterrador antes de su muerte. El perpetrador les ataba las manos, a menudo a la espalda, usando cuerdas o incluso esposas, una clara señal de un deseo de control y dominación completos sobre ellos. La causa de la muerte varió. Algunos fueron brutalmente golpeados, mientras que otros probablemente fueron arrojados, quizás aún vivos, a las oscuras y caudalosas aguas del sistema de alcantarillado. Este método servía un doble propósito para el asesino. Era un cruel acto final y una forma efectiva de ocultar el crimen, haciendo que la investigación posterior fuera una tarea casi imposible para las autoridades que se enfrentaban a un rompecabezas de complejidad sin precedentes. La elección del sistema de alcantarillado como lugar de eliminación presentó un enorme desafío para las fuerzas del orden. Cuando los restos de las víctimas fueron finalmente descubiertos, a menudo se encontraban en plantas de tratamiento de agua, destrozados y gravemente descompuestos. La potente maquinaria de estas instalaciones, diseñada para procesar residuos, infligió daños horribles en los cuerpos, a veces haciendo de la identificación un proceso minucioso que dependía de los detalles más pequeños, como registros dentales o tatuajes únicos. Este acto deliberado de ocultamiento aseguró que el rastro del asesino se enfriara con cada día que pasaba, ya que las preciosas pruebas eran literalmente arrastradas o destruidas, dejando a los investigadores con pistas fragmentadas y una creciente sensación de pavor sobre el monstruo que estaban cazando. Esta campaña de terror comenzó con el descubrimiento de un joven no identificado en 1976 y pareció escalar años después, creando un clima de miedo. La comunidad se preguntaba quién podría cometer tales atrocidades y por qué. El sistema de alcantarillado, una ciudad oculta bajo la ciudad, se convirtió en un lugar de mito y miedo, sus oscuros túneles representando las insondables profundidades de la crueldad humana. Los asesinatos de la alcantarilla de Frankfurt no fueron solo una serie de asesinatos. Fueron una violación del sentido de seguridad de la ciudad, un crudo recordatorio de que incluso en las sociedades más modernas, los males antiguos pueden encontrar formas nuevas y aterradoras de manifestarse, dejando un legado de preguntas sin respuesta y una profunda tristeza. Las víctimas de este depredador sin rostro eran todos niños y jóvenes. Sus edades oscilaban entre los 11 y los 18 años. Fueron arrancados de los márgenes de la sociedad, a menudo de situaciones vulnerables que los convertían en blancos fáciles. No eran niños privilegiados. Muchos provenían de entornos problemáticos, y algunos estaban involucrados en el precario mundo de la vida callejera en Frankfurt y la cercana ciudad de Offenbach. Su juventud y circunstancias los hicieron invisibles para algunos, pero para el asesino eran precisamente lo que buscaba. La lista de muertos creció lenta pero seguramente, cada nuevo descubrimiento enviando nuevas olas de horror por la región y profundizando el misterio de quién era el responsable de estos terribles actos. Entre las víctimas estaba Markus Hildebrandt, de 17 años, encontrado en julio de 1983. Su cuerpo fue recuperado de una planta de tratamiento, con las manos aún atadas con esposas. Se sabía que Markus frecuentaba la escena de la heroína de la ciudad y ocasionalmente se dedicaba a la prostitución para sobrevivir, una vida que lo ponía en constante peligro. Otra víctima, Bernd Michel, también de unos 17 o 18 años, fue identificado por una sobremordida distintiva después de que sus restos fueran encontrados en septiembre de 1982.
Se cree que fue arrojado vivo a la alcantarilla, muriendo ahogado en la oscuridad. Estos detalles pintan un cuadro trágico de vidas jóvenes atrapadas en una espiral descendente. Una vulnerabilidad que su asesino explotó hábilmente para satisfacer sus propios impulsos depravados. La víctima conocida más joven fue Oliver Tupicas, de solo 11 años. Su pequeño cuerpo fue descubierto en la planta de tratamiento de Niederrad en octubre de 1983, con marcas en los tobillos que sugerían que había sido atado. El asesinato de un niño tan joven envió un escalofrío particular a través de la investigación, destacando la absoluta falta de empatía del perpetrador. Otro niño, Daniel Shaw, de 14 años, desapareció en 1983, pero sus restos no fueron encontrados hasta 1989, años después de que la ola principal de asesinatos aparentemente se había detenido. Su descubrimiento en un canal de alcantarillado fue un epílogo sombrío del caso, un eco final y perturbador del reinado de terror del asesino y un doloroso recordatorio para una familia que había esperado años por respuestas. Estos eran los niños perdidos de Frankfurt, cada uno con una historia, una familia y un futuro que les fue robado. Fueron sacados de los márgenes. Sus desapariciones quizás no fueron notadas de inmediato por el mundo en general. El asesino parecía saberlo, aprovechándose de aquellos que eran menos propensos a ser extrañados, al menos inicialmente. Su conexión era su vulnerabilidad compartida y, trágicamente, su destino compartido a manos de un depredador que no los veía como seres humanos, sino como objetos para sus fantasías sádicas. Sus nombres son una solemne lista en uno de los casos criminales más inquietantes y sin resolver de Alemania, un testimonio de una sombra que pasó por la ciudad y nunca fue llevada ante la justicia. A medida que aumentaba el número de cadáveres, los investigadores y psicólogos criminales trabajaron incansablemente para construir un perfil del hombre que estaban buscando. La imagen que surgió fue la de un individuo profundamente perturbado. Según el psicólogo criminal Rudolf Egg, el asesino era probablemente un hombre soltero, quizás de unos 50 años, que vivía una existencia solitaria con pocas, o ninguna, conexión social significativa. Era un fantasma escondido a plena vista. Este perfil sugería a alguien que era exteriormente poco notable, posiblemente mezclándose sin problemas en el tejido de la ciudad, pero internamente consumido por compulsiones violentas y sádicas. La naturaleza meticulosa de sus crímenes indicaba un alto grado de planificación y una escalofriante familiaridad con el área de Frankfurt y su compleja red de alcantarillado. El retrato psicológico profundizó, sugiriendo a un hombre con una relación profundamente problemática con su propia sexualidad, posiblemente derivada de abusos pasados que él mismo había sufrido. Este trauma sin resolver, según la teoría, se había retorcido en una potente mezcla de sadismo y una obsesión fetichista con la atadura. El acto de atar a sus víctimas no era simplemente una medida práctica para controlarlas, era una parte central de su ritual, una fuente de gratificación psicológica. Probablemente albergaba un profundo odio hacia sus víctimas, quienes pueden haber representado algo que él despreciaba dentro de sí mismo. Este autodesprecio se proyectaba hacia afuera de la manera más violenta imaginable, convirtiendo sus demonios internos en una pesadilla real para otros. Los investigadores creían que el asesino era muy móvil, usando un vehículo para transportar a sus víctimas a los lugares donde cometía los asesinatos y se deshacía de sus cuerpos. Operaba con una confianza aterradora, moviéndose entre los espacios públicos de la ciudad y su submundo oculto con facilidad. Pudo haber apuntado a muchachos involucrados en la prostitución, usando la promesa de dinero o un lugar para quedarse para atraerlos a su trampa. Este comportamiento depredador apuntaba a un delincuente experimentado, alguien que probablemente había estado involucrado en actos similares, quizás menos letales, durante años antes de escalar al asesinato. Era un cazador paciente, seleccionando a su presa con cuidado y ejecutando sus planes con una precisión fría y calculada. El perfil pintaba una imagen de un hombre que vivía una doble vida. De día, pudo haber sido un vecino, un compañero de trabajo o un comerciante tranquilo. De noche, se transformaba en un monstruo, impulsado por compulsiones que ya no podía controlar. Los crímenes no fueron actos aleatorios de violencia. Fueron el trabajo metódico de un depredador en serie que cumplía una fantasía oscura y repetitiva. Este plan psicológico le dio a la policía un objetivo teórico, un tipo de persona a buscar,
Pero en una ciudad de millones, encontrar a un hombre solitario y anónimo que encajara en esta descripción era como buscar una sola aguja en un enorme y extenso pajar. Una tarea verdaderamente desalentadora y, en última instancia, frustrante. La investigación de los asesinatos de la Alcantarilla, dirigida por una unidad especial dedicada llamada AG 229, fue una de las más extensas en la historia de Frankfurt. Los detectives persiguieron todas las pistas posibles, navegando la sombría tarea de identificar restos e intentar reconstruir los últimos momentos de la vida de las víctimas. El caso finalmente se centró en un sospechoso principal, un comerciante de 40 años de la cercana ciudad de Offenbach. Este hombre parecía encajar inquietantemente bien con el perfil. Tenía antecedentes de abuso sexual a menores y se sabía que atraía a adolescentes a su aislada casa de verano, donde realizaba actos sexuales sádicos. Las piezas parecían encajar. La evidencia contra este sospechoso era convincente, aunque frustrantemente circunstancial. La policía descubrió que conocía personalmente al menos a 3 de las víctimas, incluido Marcus Hildebrand, con quien supuestamente frecuentaba los mismos bares gay. Esto estableció un vínculo directo entre el sospechoso y el mundo que habitaban sus víctimas. Una búsqueda en su propiedad reveló una colección de objetos inquietantes que reflejaban la naturaleza de los crímenes: una pistola de aire, varios cuchillos y, lo más incriminatorio, esposas idénticas a las utilizadas en uno de los muchachos. A pesar de estos fuertes indicadores, la policía se enfrentó a un problema crítico. Tenían una montaña de sospechas, pero no la única prueba forense concluyente necesaria para asegurar una condena en el tribunal. Al final, sin una confesión o una pieza definitiva de evidencia, como una huella dactilar o ADN que lo vinculara directamente a la escena de un asesinato, los fiscales sintieron que no podían construir un caso que resistiera el escrutinio legal. El sospechoso nunca fue acusado de los asesinatos. Siguió siendo un hombre libre, con una oscura nube de sospecha sobre él, pero legalmente intocable. La investigación chocó con un muro, y sin nuevas pistas ni nuevas víctimas después del período principal, el caso se fue enfriando gradualmente. Los archivos permanecieron abiertos, pero el rastro se había perdido en las oscuras y caudalosas aguas de las alcantarillas de Frankfurt, tal como el asesino lo había planeado todos esos años atrás. Hoy, más de 4 décadas después, los asesinatos de la alcantarilla de Frankfurt siguen oficialmente sin resolver. El asesino, si aún vive, sería ahora un anciano, habiendo llevado sus secretos al borde de la tumba. El caso perdura como uno de los misterios criminales más escalofriantes de Alemania. Una historia inquietante de un depredador que usó las propias venas de la ciudad para ocultar sus crímenes. Para las familias de los niños perdidos, no ha habido cierre ni justicia. La sombra que cayó sobre Frankfurt hace tantos años nunca se disipó realmente, dejando un legado de miedo y una serie de preguntas que con toda probabilidad nunca serán respondidas. La identidad del monstruo en las alcantarillas sigue siendo un secreto guardado por la oscuridad.